Un complemento bien importante en el ámbito de la presentación de mis libros de trabajo son las denominadas formas. Estos objetos van a tener una multiplicidad de usos dependiendo de las necesidades específicas de mis archivos, de mis gráficos, de mis hojas de cálculo, de mis hojas de portada, etcétera. Las formas son un elemento recurrente en varias aplicaciones de Office. De hecho, es un concepto o un objeto que es transversal a todas las aplicaciones de Microsoft Office. Por lo tanto, la implementación de estas puede derivar de Excel a Word, de Word a PowerPoint, en Access, etc. Revisemos entonces las alternativas de las formas, como aporta el formato en la ficha Insertar, Grupo Ilustraciones, Comando o librería de comandos Formas. Esta librería ofrece, como ven, una serie de formas distribuidas en distintas categorías, como líneas, formas básicas, flechas de bloque, diagramas de flujo, etc. Todas las formas en Excel se comportan de una manera muy similar a cómo se manejan en otros programas del Office. Vamos a probar características comunes de las formas para ver cómo le sacamos mejor provecho en nuestros libros. Vamos a partir con un simple rectángulo. Cuando uno marca una forma, el cursor cambia a esta forma de cruz. Con esta cruz yo puedo diseñar la forma en cuestión. Si se trata de un rectángulo, yo debo mantener presionado el botón del mouse y arrastrar para dar la forma que deseo a este rectángulo. Debo trabajar de manera lineal, horizontal, vertical, diagonal, para que la forma adquiera el tamaño que yo necesito. Al soltar, el cursor cambiará de forma y el objeto quedará representado de esta forma. Ahora, si lo que yo necesitaba era un cuadrado, en la ficha Insertar, Formas, Rectángulo, porque no existe dentro de todas estas formas el cuadrado. Se trata de un rectángulo que se trabaja como cuadrado. Para eso hay dos alternativas. Número uno, dar un clic y lo que va a resultar es un cuadrado perfecto, el cual yo después deberé cambiar la forma. O tomo la herramienta rectángulo, me ubico desde el punto de origen y mantengo presionada la tecla Shift. Y al arrastrar de manera diagonal, ya no lineal, sino que diagonal hacia abajo, lo que voy a diseñar es un cuadrado perfecto. Por más que me mueva a izquierda, a derecha o abajo a arriba, el objeto solo permitirá la manera cuadrada perfecta. Una vez que tengo el cuadrado del tamaño que deseo, suelto primero el mouse y luego la tecla Shift. Los objetos que yo he diseñado se denominan, recuerden, formas. Si yo me paro sobre una de estas formas, se activa una ficha especializada, las herramientas de dibujo que solo contiene una ficha, que es formato. Este es un concepto común ya desde el Excel 2007, que básicamente es la activación de fichas contextuales, que se activan solo si son requeridas. Es decir, si doy un clic en una celda en blanco, la ficha en cuestión desaparece. Si me paro sobre un objeto forma, va a aparecer la ficha contextual. ¿Y qué ofrece esta ficha contextual? Bien, una serie de comandos todos relacionados con el objeto seleccionado, en este caso una forma. Desde aquí podemos insertar nuevas formas accediendo a la misma librería de formas que ya revisábamos antes, o aplicamos los elementos comunes de las formas. Ejemplo, los rellenos de forma, que básicamente se trata de la relación de colores que ya se ha revisado. Desde aquí también accedemos a la opción de más colores de relleno para acceder al pantón dinámico con la combinación de colores o la paleta portátil estándar. O incluso definir en este punto un nivel de transparencia a este objeto si es requerido. Es decir, este objeto al ser transparente me va a permitir que se visualice lo que está por detrás de este objeto. Vuelvo
más colores de relleno y dejo la transparencia al 0% para que pase a ser un objeto sólido. Todos los objetos tienen además características comunes en el ámbito del contorno. Un mayor grosor de la línea, un color distinto de contorno, transformar el contorno en distintos tipos de punteados o guiones, y además toda una serie de efectos de forma que se aplican con el comando efectos de forma, que me permite definir distintos tipos de sombra, grados de reflexión sobre la superficie de la hoja. Vean cómo se refleja en los distintos tipos que ofrece este comando. Iluminarlo con algún color distinto o distintivo que le da como un contorno de neón sobre el borde. Suavizar el borde, que implica suavizarlo de tal forma que desaparezca el contorno de manera tenue. Biselándolo, que básicamente es aplicarle distintos grados de contorno, de marcado para los bordes y la figura en general. Y también, finalmente, la opción de rotación en 3 dimensiones, que permite los tradicionales efectos paralelos y las perspectivas, que son efectos un poco más suavizados, más elegantes en general para la tridimensionalidad. Estos efectos yo los puedo aplicar y combinar a voluntad. Por ejemplo, aquí he aplicado una tridimensionalidad y además le voy a agregar una reflexión. Finalmente, a este objeto le puedo aplicar de manera adicional un texto. Todo objeto, toda forma, permite casi las mismas características. Ya le he modificado el relleno, el contorno y los efectos. Bueno, a cada una de las formas yo le puedo aplicar también un texto. Para eso me paro sobre el objeto y escribo. Luego un clic fuera y vean cómo el texto se adapta a la forma o a la tridimensionalidad que le he aplicado a este cuadro. Si quiero editar ese texto, simplemente doble clic en el texto, puedo reemplazarlo. Clic fuera y vean cómo el texto se ha adaptado a la imagen. Esto es válido para cualquier forma, es decir, aquí yo me podría parar, clic fuera y queda incorporado dentro del objeto. Vuelvo a la ficha formato de las herramientas de dibujo para modificar, por ejemplo, ahora el color del relleno de la tipografía que seleccioné. Si quiero cambiar el tamaño de esta, lamentablemente no hay un comando aquí para hacerlo, por lo tanto tendré que volver a la ficha inicio y aumentar dinámicamente el tamaño de esta. De manera adicional podría modificar con este comando el contorno del texto para que éste quede de un color distinto. Borde rojo, relleno amarillo. Y el grosor del contorno de la tipografía. Además, podrá aplicar efectos sobre el texto incorporado, agregando biselados, iluminaciones, etcétera, tal cual como si fuera una forma dentro del objeto. Esto es muy similar al concepto Word Art. Vean cómo el grupo se denomina estilos de Word Art que se pueden aplicar sobre las formas de un objeto. Y sobre cualquier objeto se pueden implementar ajustes variados. Ejemplo, puedo cambiar el tamaño de este regulándolo con los controladores que están alrededor, ya sea por simple arrastre, lo cual hay que tener cuidado porque si no la forma cambia de forma. Si lo hago a mano alzada, voy a distorsionar su proporción. Si lo hago con la tecla Shift presionada, voy a obtener una forma perfecta. Sin Shift,
con Shift. Noten la diferencia. Suelto el mouse, suelto tecla y puedo ajustar el tamaño. El botón verde que está en la parte superior en realidad se denomina el controlador de giro. Este controlador obviamente me permite girar el objeto de manera libre, sin mayor control. Y si lo quiero con un ángulo más específico, más controlado, lo giro manteniendo presionada la tecla Shift. De esa forma va a ir girando solo en ciertos ángulos para que puedan mantener un control más exacto y preciso del giro en este caso.